El, en esta noche vamos a ir cerrando ya este maravilloso tema de la salvación. Y como eh, primer punto, necesito que usted escriba ahí que Dios implementa y culmina su plan de salvación. Dios implementa y culmina su plan de salvación. Eh, Como nosotros hemos estado aprendiendo en estas dos últimas clases, nos damos cuenta de que la salvación es por gracia, es el favor de Dios. Dios la llevó a cabo en su totalidad al Jesucristo cumplir el plan de Dios y él ofrecerse y realizarla totalmente. Nosotros solo añadiremos lo que es el paso de fe, pero la salvación toda es del Señor. Entonces, ¿cómo Dios, vamos a ir rápidamente, cómo Dios implementa y culmina totalmente el plan de salvación? Bueno, eh, A, vamos a ir a ABC, A, Dios llama a uno a la salvación. Romanos capítulo número 8 y versículos números 29 y 30. O sea, Dios nos llama a la salvación. Romanos 8, versículos 29 y 30, los voy a estar leyendo bien rápido. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces, él es el que diseña el plan de la salvación. B, Dios atrae a sí mismo, según Juan, o sea, Dios es el que atrae a sí mismo, según Juan capítulo 6 y versículo 44. Sería Dios nos atrae a sí mismo, y esto está en Juan capítulo 6 y versículo número 44. Dice de la siguiente manera, eh, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese o trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Clarísimo, ¿verdad, hermano? Que es Dios el que nos atrae. Dios nos atrae o atrae hacia Él mismo. Repito el verso, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Son palabras, por supuesto, del Señor Jesucristo. Inciso C, el Espíritu Santo convence de pecado. Juan capítulo 16 y versículos 8 y 9. Estamos viendo cómo Dios implementa y culmina su plan de salvación. Entonces, inciso C es el Espíritu Santo viene y cuando nos ha llamado, Él convence de pecado. 16, 8 y 9. Y cuando Él venga, leo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto ya el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, en mis hijos vemos de que es el Espíritu Santo de parte de Dios el que da convicción de pecado. A, B, C, D. Inciso D,
Dios es el que concede el arrepentimiento. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, Dios es el que concede el arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2 y versículo número 25, dice así, y leo, que con mansedumbre corrija, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermano, ¿cómo es que Dios implementa y culmina su plan? Todo está en Él. Entonces, versos nos están demostrando el que concede el arrepentimiento es Dios. Sea Dios llama, por su espíritu convence de pecado, Dios es el que concede el arrepentimiento. Entonces, A, B, C, D, E, inciso E, Dios da la fe para creer. Segunda de Pedro 1:1 dice así. Recuerda que en este capítulo estuvimos la semana pasada. Eh, Simón Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Este inciso es Dios da fe para creer. Aquí dice esta carta de Pedro, eh, apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dios es el que da esa fe para creer. Esto también lo encontramos en Filipenses capítulo 1 y versículo número 29. Dice así, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Nosotros vemos de que Él es el que da esa fe para creer, ¿verdad? Te ha sido concedido a causa de no solo que creáis, o sea, te ha sido concedido el creer, ¿verdad? Perdón. A, B, C, D, nos toca el E, ¿verdad? A, B, C, D, E, no, el F, inciso F. Eh, Dios justifica al creyente, Romanos capítulo número 4. Romanos capítulo 4 y versículo número 25. Romanos 4 y versículo número 25. Dice así. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y es resucitado para nuestras justificaciones. Perdón, para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, el que justifica al creyente es Él. También lo vemos aquí mismo en Romanos, ahí mismo también en el 5:1, el versículo siguiente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El G, ahora el inciso G. Entonces, el Espíritu Santo nos lava y nos regenera. Vamos a Tito capítulo número
Sí, Tito capítulo 3 y versículo número, perdón, versículo número 5, y se lo leo. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Te leo nuevamente, o sea, el Espíritu Santo es el que nos lava y nos regenera. Inciso que, y le leo nuevamente el 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta es la obra, el que nos lava y nos regenera es en el Espíritu Santo. Y para final de esta sección, el inciso F, y Dios es el que promete él glorificar. Y leemos los versículos de Romanos capítulo número 8, que ya estuvimos en eso en clases anteriores, Romanos capítulo número 8 y versículo número 30. Ya lo leímos, pero se lo leo nuevamente. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Dios es el que promete glorificar. Y vamos también a Filipenses capítulo número 3. Filipenses capítulo número 3 y versículo número 20 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El énfasis es transformar nuestro cuerpo de humillación nuestro para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, solo le resumo, entonces, Dios fue el que implementó y culmina el plan, su plan de salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, lo hemos resumido, inciso A, que llama a salvación, inciso B, nos atrae a sí mismo, inciso C, es el Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, inciso D, es el mismo Dios el que nos concede el arrepentimiento, inciso E, da esa fe para poder creer, inciso F, justifica también a los que estamos creyendo, inciso G, por el Espíritu lava y regenera, y inciso F, G, H, Dios también es el que promete glorificar. Perdón. Entonces, como puede ver, la salvación, con estos versos, yo creo que nunca lo habíamos visto de esa manera, tiene de su lado total la gracia de habernos permitido salvación. Aquí está demostrado con la Escritura. Amén. El punto 2 de esta noche es la conversión. La conversión. Cuando nosotros hablamos de la conversión, estamos hablando de un proceso, por supuesto, ¿verdad? Que
por el cual nosotros somos atraídos a Dios, eh, porque Él así lo dispuso, como lo hemos visto. Y por supuesto, el primer paso de la conversión tiene que ver con el pecado, hermano. Tiene que ver con el pecado, tiene que ver con el arrepentimiento. Eh, Hay en la experiencia de todos aquellos que hemos venido legítimamente a los pies del Señor, hay un, la conversión llega como un llamado externo y como uno interno. Hay mucha gente que ha experimentado el llamado externo, ha ido a una iglesia, ha ido a una campaña, se ha sentado, ha oído la misma predicación que todos. Ese es un llamado externo de Dios, pero otros, vamos a decir, nosotros hemos recibido un llamado interno, una convicción de algo que debe de acontecer en nuestra relación con Dios. Y por supuesto, esto tiene que ver con un primer paso de arrepentimiento. Ahora el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, hermano y hermana, no es para iniciar la conversión, es mucho más que solo tener sentimientos negativos respecto del pecado. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un dolor por el pecado propio y un volverse a Dios. Para esto, quiero que abramos rápidamente, hermano, Números capítulo número 21, para iniciar con el verso de la conversión. Números capítulo número 21. Y leemos los versículos. Sí, usted conoce el pasaje, pero vamos a leer los versículos del el 4 en adelante. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, perdón, vemos en este desierto, pero pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, del maná, ¿va? No querían maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Verso 7. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mire a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía, algunos miraban la serpiente de bronce y vivían. Aquí nosotros vemos eh, el pequeño paso que el hombre tiene que dar simplemente para responder a la oferta de salvación del Señor e iniciar el proceso de conversión. Vimos creo que fue hace 2 semanas, que nosotros éramos unos cadáveres caminando, gente muerta en delitos y pecados. Y de alguna manera, este pasaje ilustra parte del proceso para salvación y el proceso de la conversión, o sea, esta transformación
porque ellos reconocen que han pecado. Las serpientes están representando las consecuencias del pecado. Están mordiendo para que mueran. Y Dios le da una orden a Moisés, que usted sabe de que esto está en Juan capítulo 3 y verso 14. Solo anote lo que habla de cómo fue levantado el Señor en la serpiente de bronce, así va a ser levantado Jesucristo, hablando de la cruz. El, ¿Qué es lo que tenían que hacer? Mire qué Dios tan misericordioso y bueno. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Solo mirar. No tienen que hacer todo esto que le acabo de leer yo, toda la salvación, el plan, toda la elección, el arrepentimiento, la fe, todo lo del Señor. Solo que tiene que hacer, tenía que ser para salvarse, solo mirar. O sea, el que se muriera porque quería, si no lo tenía que mirar. Solo una pequeña acción de fe, una pequeña acción de fe. Entonces, esto ilustra el proceso de la conversión. Ver. Entonces, simplemente, ¿qué tuvieron ellos en el desierto? Inciso A, según Romanos, inciso A, según el inciso A es la convicción de pecado, es lo que hicieron ellos. Inciso A, la convicción de pecado. Eh, ¿Cómo es que llegan a la convicción de pecado? Según Romanos capítulo 3 y versículo 20 dice que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y en Romanos 3:20, o sea, es el mensaje el que lleva, es la palabra de Dios la que lleva a una convicción. Por eso es de que nosotros no podemos suponer, especialmente los que vamos a discipular o si estamos en el plan de llevar a gente a Cristo y discipularla, no podemos llevar nuestras ideas porque lo que va a hacer el Espíritu Santo al obrar en las vidas es usar la palabra, y la palabra que nosotros debemos de conocer. Le lo leo. 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tiene que haber no emoción, tiene que haber conocimiento de pecado. Esto lo vemos nosotros también, que aconteció o sea, una convicción de pecado. Esto aconteció en Hechos capítulo número 2 y versículo número, Hechos 2 y versículo número, después de ¿se acuerda del primer mensaje evangelístico en Hechos 2, versículos 36 y 37? Después del mensaje de Pedro, dice Hechos 2, 36 y 37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, la convicción de pecado, ¿qué haremos? En las serpientes del desierto, una convicción de pecado, hemos pecado. Tiene que haber la conversión se logra en ese proceso cuando se llega a una convicción de pecado. B, inciso B, esta convicción de pecado a lo que nos debe llevar es a arrepentirnos. O sea, la convicción de pecado es, no voy a entrar en el tema extenso del pecado, ¿verdad? Pero eh, la, la convicción de pecado nos debe llevar a la decisión de arrepentirnos. Ya dijimos de que es
es sentir el dolor, el pesar, el cambiar de mente y el volverse al Señor, arrepentirse de pecado. Vamos para ello a Segunda de Corintios capítulo número 7. Segunda de Corintios capítulo número 7 dice así en el versículos, perdón, eh, 9 y 10, dice, esta es la carta que Pablo les había enviado. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. El fruto de la convicción de pecado es de fuiste contristado, sufriste esta tristeza, este pesar, este dolores para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay, de que no hay que perdón, es que porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque entonces la convicción lleva a arrepentimiento, no solamente a una experiencia emocional de media culpa, sino a una realidad para que realmente se tome una decisión, ¿verdad? Entonces, arrepentimiento, ¿y a qué conduce el arrepentimiento? Perdón, ¿y a qué conduce este arrepentimiento? A la decisión de la salvación, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento, en resumidas cuentas, es alejarnos, volvernos del pecado y volver al Señor. El, Vamos, inciso C. Entonces, Romanos capítulo número 10. Entonces, ya una vez que tuvimos convicción de pecado, arrepentimiento de pecado, entonces aquí venimos hacia lo que explicamos hace unos días, porque hemos estado viendo esto, a la conversión completa, que es la que se da en la salvación. Romanos capítulo número 10, que recuerda que lo estuvimos viendo. Romanos, bueno, creo que más que fue que yo lo estuve predicando. Romanos capítulo 10 dice en el versículo eh, eh, 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ese es el texto, pero el contexto es el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, dice, verso 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí pasamos al 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, nosotros vemos de que aquí hay dos elementos y lo voy a explicar. Precisamente hoy lo estaba explicando a una hermana en Cristo. Usted sabe de que dice de que el texto dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor. Ahora, confesar con tu boca, entendimos que en la letra griega, yo no sé griego, pero consulté un, un, un comentarista de griego, significa estar de acuerdo.
Si confesares, o sea, estás de acuerdo con Dios. ¿Qué estás de acuerdo con Dios? Estás poniéndote de acuerdo, se está poniendo de acuerdo la persona. Si confesares con tu boca, estás de acuerdo con Dios en que eres pecador, en que necesitas la salvación, estás poniéndote de acuerdo con Dios, estás de acuerdo con Dios de que no hay otra forma que pueda ser salvo, estás de acuerdo con Dios. Y dice que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón y confesares que Jesús es el Señor. Pero esta confesión no es un evento en la vida de nadie, sino es una convicción de vida. Cuando entras en tu convicción de que Él es el Señor, de que Él es el que reina, que Él es el que hay que obedecer, que Él es el que va a gobernar tu vida. Eso es en lo que, si confesares, si estás de acuerdo y tienes esta convicción, ¿verdad? Como dice el texto, si confesares con tu boca Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces, ya has vivido el proceso o ya hemos vivido con esto, el proceso que nos lleva a la salvación. Tendría que explicar mucho más, pero solo apunte lo siguiente. Entonces, ¿cómo hay? El punto 3 sería la evidencia de la salvación. Eh, y solo por el ahora, solo se lo voy a dar. eh, Nosotros sabemos de que esto debe provocar un cambio y esto debe provocar a una fe que obra, una fe que obra. Santiago 2:18 y Primera de Pedro 6:7. Amén. Eh, es una evidencia de salvación, una fe que obra. También Efesios capítulo 2 y versículo 10. Y Tito capítulo 3 y versículo 8. Una fe que obra. B, un amor que trabaja. Esas son las evidencias de la salvación. Un amor que trabaja. Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Y Romanos capítulo 5 y versículo 5. Un amor que trabaja. Se trabaja por amor, se sirve al Señor. Se sirve a los hermanos. Eh, También primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8. Ya solo le estoy dictando porque ya no puedo, no quiero dejar estos textos. Y también primera de Juan 3 18 y 19. Esta es la parte de un amor que trabaja, ¿verdad? Y sé una esperanza que perdura. Una esperanza que perdura. Mateo 10:22. Te lo leo, aquel que persevere hasta el final será salvo, ¿verdad? O sea, la perseverancia. Primera de Timoteo 4:10. Esta es una esperanza que perdura. Gálatas 5:5, donde está la esperanza de justicia. Primera de Tesalonicenses 5:8, donde está la esperanza de la salvación. Y Tito 3:7, que nos habla de la esperanza de la vida eterna. Para finalizar la clase, porque sí me voy a tener que tomar solo un minuto más para informar. Entonces, le leo
Colosenses capítulo número 1. De las tres, entonces solo le resumo: una fe que obra, un amor que trabaja y una fe que perdura. Y ahora en Colosenses capítulo 1 y versículos 4 y 5 dice así: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, amén, y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí están los tres elementos entonces: la, una fe que obra, un amor que trabaja y una esperanza que perdura. Y le repito extenso: habiendo oído de vuestra fe en Cristo, del amor que tenéis a todos los santos, y 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Amén.